Amado Padre y buen Dios, Señor, te damos tantas gracias por este día. Gracias, Padre, por tu amor y tu fidelidad. Gracias, Padre, porque tú nos ayudas, Señor, a seguir creciendo, a vivir vidas, Padre, que te lleven gloria, que te lleven honra, honor. Y yo te pido, Señor, que seas dirigiendo este tiempo, nos ayudes a seguir teniendo claridad de tu palabra, de cómo se ve, Señor, el Evangelio en la vida de una persona que ha sido salvada por tu gracia, Padre. Te pido, Señor, que tú seas dirigiendo este tiempo, que nuestros corazones, Señor, puedan ser exhortados, confrontados, alentados, Señor, a una vida de piedad, Padre. Oramos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahí han estado viendo con Lea varios aspectos de cómo se ve la vida de un creyente. Cuando nosotros tratamos esta materia, el punto es que nosotros podamos hacer una evaluación en nuestro corazón, porque la Biblia nos ha dejado varias pautas para que nuestro corazón sea evaluado y nosotros tengamos seguridad en la salvación. Nosotros no somos salvos por obras y eso lo tratamos en todo el primer ciclo, pero sí cuando hemos sido salvados hay cosas que se ven en la vida, hay fruto que se ve en la vida. Y este fruto no necesariamente tiene que ver con un servicio cristiano que yo hago, porque un servicio cristiano lo puede hacer una persona aún inconversa, ¿sí? Lo que mueve ese servicio es lo que Dios quiere trabajar en el corazón. Así que han estado viendo varios de esos aspectos. Hoy vamos a ver uno más y es Cristo nos llama a ser parte de su iglesia. Y quiero que me acompañen ahí al libro de Colosenses para introducir esto. Colosenses capítulo 1, versículo 14. Colosenses capítulo 1, versículo 14. Trece y 14. Dice así, Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. Trece y 14. Buenísimo, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Esta es una afirmación que el apóstol Pablo le hace a la iglesia de Colosas porque quiere que entiendan su identidad. Había muchas personas que se habían metido en la iglesia y habían empezado a enseñar falsas doctrinas, entre ellas una normal que estaba dada en el pueblo de Dios, era que las personas podían, de acuerdo a vivir una vida religiosa muy legalista, podían sus vidas ser aprobadas por Dios. Y el apóstol Pablo va a contrarrestar todo eso y va a mostrar que la salvación radica en Cristo y que esa salvación es dada en el entorno de lo que Dios quiso hacer en nosotros. Entonces dice que Él nos libró de la potestad de las tinieblas, o sea, nosotros antes éramos esclavos. El libro de Efesios dice que nosotros pertenecíamos al reino de las tinieblas, ¿sí? Cuando Cristo confrontó a los fariseos, Él les dijo, ustedes son hijos del diablo porque a vuestro padre imitan. Entonces nosotros no vinimos a la tierra como hijos de Dios, nosotros vinimos a la tierra como creación de Dios. Pero la realidad es que en el proceso a quien reflejábamos más era al diablo. ¿Por qué? El diablo es padre de mentira, el engañador. Todo lo que él hace es contrario a la voluntad de Dios. Y en ese camino íbamos. Y de ahí nos saca Dios. Pero si tú te das cuenta, dice que Él nos trasladó al reino de su amado Hijo. Si tú miras este versículo, no te está diciendo que la salvación es algo personal. No dice y te salvó a ti, sino que lo que hizo fue sacarte de un reino y ahora ponerte en otro reino. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Dónde es ese reino que nos ha sido trasladado? Pablo no está hablando de algo futuro, de un reino que vamos a tener, sino está hablando de hoy, del presente, ¿sí?
Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, el reino de Dios puede representar a toda la iglesia reunida, pero como nunca va a estar toda la iglesia reunida, creo que falta, no llegué. Como nunca va a estar toda la iglesia reunida, al menos de este lado de la eternidad, sino que está repartida por todos lados, el reino de Dios ahora se expresa en la iglesia local, donde Dios establece sus leyes, sus principios, sus normas. Y cada iglesia local es una mínima expresión de lo que es el reino de Dios. No es que todas las iglesias hacen eso, sino que cada iglesia es importante y vive en fidelidad a Dios la expresión de lo que es el reino de Dios. Como es el reino de Dios, la iglesia es controlada por Dios mismo, dirigida por Dios. ¿Y cómo sabemos eso? Porque la iglesia tiene que ser controlada por la palabra de Dios. Los hombres que el Señor pone adelante para poder dirigir a la iglesia, para poder enseñar a la iglesia, tienen que ser hombres que amen la palabra, que vivan la palabra, para que de esta manera puedan transmitir al pueblo de Dios las verdades que el pueblo de Dios necesita y vivir bajo esa realidad. Entonces, Dios ahora nos puso en la iglesia, nos ha puesto en la iglesia. No existen creyentes que no se congreguen, ¿sí? Hay muchísimos textos que la Biblia afirma eso, ¿sí? Déjenme darles uno, ahí en Primera de Juan, capítulo 1, Primera de Juan, capítulo 1, el versículo 5 al 7. Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 5 al 7. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Lo que Juan está diciendo acá es que un verdadero creyente es alguien que no puede vivir en tinieblas, alguien que no practica o vive en tinieblas, o esa es su identidad, las tinieblas, sino que su identidad es la luz. Y ahora él quiere decir, ¿qué significa vivir en luz? Dice, si andamos en luz como él está en luz, el resultado es que nosotros tenemos comunión unos con otros. Ese es el efecto, no el resultado, perdón, el andar en luz muestra cuando nosotros estamos viviendo una vida de comunidad, una vida de iglesia. Hay muchísimos cuadros que Dios usó para mostrar que la iglesia es muy importante en la vida de un creyente. Por ejemplo, la Biblia dice que la iglesia es una familia y es un cuadro que para nosotros es muy común y lo entendemos porque sabemos que es una familia, sabemos cómo está constituida la familia, sabemos qué hace la gente dentro de una familia. Entonces Dios pone un cuadro que para nosotros es muy claro, para que la gente entienda cómo debe verse la realidad de la sombra que es la familia con lo eterno de la relación entre la gente de la iglesia, ¿sí? La iglesia también dice la Biblia que es un cuerpo, entendiendo que un cuerpo no puede funcionar de manera separada. No pueden funcionar los dedos por un lado, el pie por otro lado, el ojo por otro lado y estar desconectados, sino que la iglesia todos están conectados. La Biblia habla mucho de esta palabra, que somos interdependientes, que dependemos los unos de los otros. Y aquí hay muchos conflictos con el corazón porque estamos acostumbrados a no depender de nadie. Desde que nosotros llegamos a la tierra, lo que más se nos meten en la cabeza es que nosotros no necesitamos ayuda de nadie, que nosotros podemos salir solos, vivir solos. Y la verdad que eso no es real. Allá en Europa, una de las cosas que más se habla es esto, el tema de que tú estés solo, ¿sí? De que tú no necesitas de otro, tú puedes solo. Si tú vas a Europa y hablas con la gente, la mayor cantidad de gente está en depresión, soledad, suicidios. Es el mayor índice del mundo que viven. ¿Por qué? Personas se quieren aislar. Y hace poquito, el año anterior, hicieron una encuesta, o este año, no recuerdo muy bien, de qué es lo que ellos más desean
y casi el 99% de ellos escribieron relaciones profundas. Obviamente que esas relaciones no pueden tener profundidad, todas van a ser relaciones que tengan algo que yo deseo, que yo quiero, ¿sí? Porque así se dan las relaciones en el mundo. Si a mí me favorece lo que puedo obtener de ti, entonces, bueno, estamos juntos, pero en la iglesia no funciona así. En la iglesia somos interdependientes y todos vivimos una vida de cuidarnos los unos a los otros. Tal vez pienses, Carlos, esto no es lo que yo veo constantemente, pero es la realidad donde cada creyente debe estirarse para que esto sea la verdad de su vida, porque esto es lo que Dios espera de cada hijo de Dios. Que esté dispuesto en su corazón, como dice 1 Juan 3:16, que así como Cristo murió por su pueblo, por la iglesia, nosotros estemos dispuestos a morir por la vida de nuestros hermanos. Y morir puede sonar algo lejano y decir, bueno, nunca tal vez se dé el caso en donde yo tenga que morir por mi hermano. Y por eso Juan va a lo más pequeño y dice, si ves a un hermano que tiene necesidad y cierras contra él tu corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en ti? Entonces toda la Biblia nos marca esta realidad, que somos interdependientes y que ahora Dios nos puso en un pueblo. La salvación no es solita en el sentido de que la vida espiritual depende de mí, yo voy a crecer por mí, y si yo me esfuerzo solito, entonces yo voy a avanzar. Por el contrario, la vida espiritual siempre se marca en la Biblia como una vida vivida en comunidad, ¿sí? En comunidad. No puedo vivir solito, no puedo crecer solito, no puedo madurar solito. Y hay muchos pasajes que marcan esto. Y por último dice que nos trasladó a un reino. Cuando hablamos de reino, es importante hacer énfasis en esta palabra, porque lo que nosotros vivimos en la iglesia y lo que este libro nos dice no son sugerencias, ¿sí? De si les gustaría o no obedecer, si nos gustaría o no hacer. Eso no dice la Biblia. La Biblia da órdenes y mandatos porque son las leyes del rey. Y nos sujetamos a las leyes que el rey dice, porque ese es el reino y cómo se expresa el reino en el corazón de cada persona que ha creído en Cristo, ¿sí? Cada persona que ha creído en Cristo mira a Cristo como el rey, como su dueño, y la ley de Dios establecida en su palabra es la que dirige a aquellos que pertenecen a este reino. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna objeción? ¿No? Bueno, entonces pensando en esto, vamos a ver el pasaje de esta semana que está en Efesios capítulo 2, del versículo 19 al 22. Efesios capítulo 2, del versículo 19 al 22. Dos, 19 al 22. ¿Sí? Dice así. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es lindo cuando tú miras la carta de Efesios porque va constantemente a mostrar esta realidad. Si ustedes regresan algunos capítulos más atrás, el capítulo 1, el versículo 4, Pablo dice que Dios es bendito. Bendito por una razón, dice porque Él nos escogió. Dice que Él nos escogió con un propósito, para que nosotros fuésemos santos y sin mancha. Este es el llamado más alto de Dios para el creyente. Esto es lo que Dios quiere de cada persona que ha venido al Evangelio, que ha creído en Cristo. Ahora, ¿cómo se da eso? ¿Cómo es posible que eso sea real? Dice en el capítulo 1, versículo 19,
que el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el poder que ahora opera en nosotros. Entonces, ninguna persona que es un hijo de Dios puede pensar, yo no puedo salir de esto, yo no puedo crecer, yo no puedo avanzar. Porque si hacemos eso es porque realmente estamos abrazando el pecado, pero no estamos tomando todo lo que Dios nos da en Cristo. O la otra es que no hay salvación y que estamos intentando vivir una vida religiosa, esforzándonos por cumplir todo, pero a la final nunca alcanza. ¿Por qué? Un corazón religioso nunca va a llegar a Cristo. El corazón religioso siempre aleja a la persona de Cristo, porque el religioso siempre va a buscar sentirse bien consigo mismo por lo que hace, por lo que dice, por cómo se comporta, por cómo habla. Entonces se siente bien y dice, bueno, yo dentro de todo no soy tan malo. Y lo que hace es distanciarte completamente porque te hace crear una realidad que no es verdad. Lo único que mueve ese corazón es el orgullo. Entonces tu corazón está tranquilo. Pero lo que mueve la vida de un creyente, lo que lo lleva a la madurez, es el poder de Dios. Lo va ayudando a crecer. ¿Y cómo sucede esto? ¿Cómo es que una persona pasa de ser un pecador, alejado, apartado, y todo lo que vimos, ciego, esclavo del pecado, a convertirse cada vez en un hombre y una mujer que empiece a cambiar completamente su vida? Esto pasa por el poder de Dios, pero Dios también nos dice cuál es el entorno donde esto sucede. ¿Viste lo que decía al final? Ustedes están bien coordinados y van creciendo para ser un templo santo. Eso es lo que Dios espera de la iglesia. Que la iglesia bien coordinada, y ahora vamos a explicar esa palabra, bien junta, bien obrando cada uno, ocupando su lugar y estando juntos de la misma manera que las coyunturas, entonces yo voy a ir creciendo, yo voy a ir avanzando. ¿Hacia dónde? Hacia la santidad. Entonces la Biblia se vuelve un libro muy precioso. Es la palabra de Dios, es el centro donde la iglesia se establece. Es lo que utilizamos para cuidar las relaciones y seguir avanzando hacia un punto, que es la santidad. Entonces, para el apóstol Pablo era muy importante mostrar qué es la iglesia. Porque hoy si tú vas al mundo, la iglesia no tiene ningún valor. ¿Sí? Las personas cambian de iglesias como que la iglesia fuera un espectáculo, ¿sí? Un show, donde si me gusta el baterista, el guitarrista, el que toca la alabanza, el predicador, cómo predica, el que recepciona las sillas, o un montón de cosas, entonces yo decido si asistir o no. Pero la Biblia nos dice que nosotros somos parte de la iglesia. No somos asistentes de la iglesia, no es que solamente venimos por venir, sino que somos parte de la iglesia. Dios nos traslada, y ahora eso es lo que van a ver en el curso siguiente, si Dios lo permite, que tiene que ver con lo que es la membresía. Pero Dios no quiere que vivas una vida cristiana separada, lejos, o pensar que puedes vivir de manera sola. Entonces, ahí tienes muchas personas que consideran esto, la iglesia, cambiarse de iglesia, otras personas que no tienen relación con los creyentes durante la semana, otras personas que no están viviendo la vida de cuerpo y se están juntando y exhortando mutuamente, otras personas que no les importa las necesidades de las personas a su alrededor, otras personas que no se dan cuenta que el hermano que tú tienes al lado, la persona que tienes al lado, su vida espiritual, física y emocional es tu propia responsabilidad, de la misma manera que de él, tu vida. Entonces, cuando no tenemos claridad de lo que la Biblia dice sobre la iglesia, se vive un ambiente así en la iglesia. Cada uno separado, cada uno en su mundo, cada uno desconectado, solamente viniendo un domingo, escuchando un sermón, pero no viviéndolo. Tú te das cuenta que la mayoría de sermones que se escuchan de la Biblia tienen un impacto de cómo debe ser tu vida hacia tus hermanos, con tus hermanos y obviamente también hacia el mundo. Pero va avanzando y te va ayudando a tener claridad en cómo vivir esas relaciones de manera más intensa, para que no se olviden nunca el principio, porque Dios nos eligió para ser santos y sin mancha, ¿sí? Entonces Pablo quiere llevar a esto a la iglesia.
a que estas personas de Éfeso puedan entender esto. Así que les va a decir esto: ya no somos extranjeros ni advenedizos. Y hace dos contrastes: extranjeros con conciudadanos de los santos y advenedizos con miembros de la familia de Dios. Lo primero que te está diciendo Pablo es que la iglesia como tal es un reino. Los extranjeros en ese tiempo eran personas que el pueblo de Dios entendía bien y conocía bien. Desde el tiempo de Egipto hubieron egipcios que salieron con el pueblo de Israel, pero ellos no eran parte del pueblo de Israel. Estaban con el pueblo de Israel, vivían con el pueblo de Israel, pero no tenían los mismos derechos que el pueblo de Israel. Los extranjeros vivían de las limosnas y también de la generosidad del pueblo de Dios. El pueblo de Dios, para alimentar a los extranjeros, lo que hacía era, cuando iban a cegar los campos e iban a sacar las cosas, todo lo que caía en el piso, ellos lo tenían que dejar y no tenían que recoger nada. Así, a la media tarde, a las 5 o 6 de la tarde, los huérfanos, las viudas y los extranjeros venían y recogían todo eso. Pero no solamente era eso, sino que cuando hubo la repartición de la tierra, ahí en el libro de Josué, a ellos no les tocó ninguna heredad, porque ellos no pertenecían a ninguna de las tribus. Entonces, antes de Cristo, esta es la realidad que Pablo está mostrando. Nosotros estábamos lejos del reino, sin ningún derecho, sin ningún tipo, estábamos, más adelante va a decir Pablo, ajenos de los pactos de Dios, de las promesas de Dios, de todo lo que Dios es, de toda su vida, de toda la esencia, de toda la palabra, las promesas, de todo. Pero dice, ustedes ya no son extranjeros, ahora son conciudadanos de los santos. Y cuando Pablo dice que somos conciudadanos de los santos, lo que está mostrando es que somos parte de un reino. Ahora fuimos incluidos en el reino de Dios y ahora tenemos los derechos que todo ciudadano tiene dentro de su reino, dentro de su nación. Así como ustedes, argentinos, tienen muchos derechos acá en el país para un montón de cosas, de la misma manera aquellos que han creído en Cristo ahora tienen derechos, responsabilidades con su reino, que es el reino de los cielos. Y el apóstol Pablo va a marcar esto constantemente en la vida de los creyentes. Tienes a las personas, por ejemplo, de Filipos. Filipos era un lugar donde era un lugar de retiro, una ciudad de retiro, donde todos los viejitos que habían combatido, militares, se iban a vivir a Filipo, ¿sí? Entonces era una ciudad donde se valoraba mucho esa ciudad. Imagínense, era una ciudad preciosa, muy linda, donde había dinero, Roma los cuidaba, y para ellos era muy valioso ser ciudadanos de Filipo, era como nosotros somos ciudadanos de Filipo. Entonces piensa en una ciudad muy cara de Argentina, muy linda, muy bonita, y tú pertenecías a esa ciudad. Y el apóstol Pablo les dice, nuestra ciudadanía no está en los cielos, nuestra ciudadanía, perdón, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él les dice, ustedes no pertenecen a esa ciudadanía, ustedes tienen una ciudadanía más alta, una ciudadanía más importante, y es que ahora pertenecen al cielo. Entonces, hoy la iglesia es ese reino en donde se ve la expresión del reino de Dios. ¿Qué iglesia? Todas las iglesias, sí, pero la iglesia local donde el Señor te ha puesto. Cuando una persona nueva llega a la iglesia, nosotros entendemos y vemos por las Escrituras que es la gracia de Dios, que cada persona que entra por esa puerta es la gracia que la iglesia necesita para que la iglesia pueda seguir creciendo, seguir avanzando. Entonces, la iglesia se ve, es esa embajada del reino de los cielos, donde se viven claramente las leyes de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, el creyente lo que dice es, yo me pongo bajo esta embajada para el cuidado, por la supervisión de aquellos hombres que el Señor ha puesto para el cuidado de mi propia vida. Entonces, no hay una lejanía y un solo venir y asistir, sino que ser un hijo de Dios es decir esto: yo reconozco que esta iglesia está viviendo la palabra de Dios, que los hombres que ha puesto ahí
cumplen con los requisitos que el Señor ha establecido. Y ahora yo me pongo bajo el cuidado de ellos porque ellos son los que van a estar guiando mi vida bajo las Escrituras. La autoridad que un pastor tiene no está basada en la función que tiene, sino en la forma como él usa la Escritura. Todo lo que un pastor diga que no está basado en la Escritura no le da autoridad, porque la autoridad de un pastor radica en cómo él usa la Escritura, bíblicamente, obviamente, no de manera para engañar a las personas, sino bíblicamente para poder guiar a las personas a vivir bajo la voluntad de Dios. Entonces, a eso nos referimos con esa unión que nosotros hacemos a la iglesia. Nosotros la consideramos y ahora pertenecemos parte del pueblo de Dios. Ahora, si ustedes han estado por algún tiempito acá en la iglesia, ustedes saben que acá en la iglesia nosotros manejamos algo que se llama la membresía. Y la membresía, si bien la palabra membresía no es un concepto, no está la palabra en la Biblia, el concepto de la membresía sí está. La iglesia siempre tuvo registros de quiénes eran los que pertenecían a la iglesia. Entonces, cuando una persona viene a la iglesia, pasan por todo este curso porque lo que queremos es mostrarles que este es el camino de un creyente, donde afirma que esta es su iglesia y donde la iglesia afirma ustedes son hijos de Dios, ¿sí? Y por eso es que se pasa tanto tiempo, por eso es que hay clases, hay tareas, hay consejería con personas, porque queremos que eso sea lo que se afirme en el corazón, para que la iglesia pueda ver en ustedes, en cada uno de ustedes y decir, Él es un hijo de Dios. Si tú te das cuenta en la Biblia, nadie se autoproclama cristiano. Nadie puede ir por el mundo diciendo yo soy cristiano. El que afirma eso es la Biblia, la iglesia. La iglesia no da la salvación, pero la iglesia sí afirma la salvación. ¿Viste cuando se habla de la disciplina? La disciplina va avanzando y el último punto de la disciplina es ténganle por gentil y publicano. No le dice quítenle la salvación, no podemos. Lo que dice la iglesia es, a esta persona hace algún tiempo lo reconocimos como un hijo de Dios porque mostraba ser un hijo de Dios. Pero hoy su dureza de corazón, su falta de arrepentimiento nos muestra que él ya no es un hijo de Dios. Entonces, hoy como iglesia decimos, la iglesia no afirma que él realmente sea un hijo de Dios. Ese es el compromiso de la iglesia y de las personas que ingresan a la membresía, porque es como un pacto, donde tú dices, yo voy a vivir mi vida espiritual aquí, y este va a ser el lugar donde voy a crecer, avanzar, porque así se ve el reino de Dios. Esta es la embajada que Dios me está guiando a mi corazón a vivir mi vida espiritual y voy a ir avanzando con ellos a cumplir el gran propósito de Dios, ser santo y sin mancha. Tal vez esto no lo hayan escuchado en otra iglesia, tal vez sí, no lo sé, pero es importante tener en cuenta esto. Dios no tiene creyentes llaneros solitarios. Dios tiene personas que pertenecen a un reino. Y ese reino se ve cuando tú te haces parte de la iglesia local. Cuando tú te comprometes a vivir bajo esa embajada, para que esa embajada pueda cuidar de tu vida. ¿Sí? Entonces la iglesia es un reino. Y bajo ese reino mi vida debe vivir. Y ahí tienen una pregunta, ¿qué implicancias tiene esta descripción de la iglesia para tu vida cristiana? La vida cristiana de una persona cambia completamente cuando entiende eso. Porque ahora no eres independiente, ahora eres interdependiente. Entonces decisiones de mudarte, de casarte y todo, tú vas a pedir consejo, vas a buscar ser guiado, acompañado. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto personas para que nos cuidemos mutuamente. Tu vida espiritual va a ser mi preocupación, al igual que mi vida, tu preocupación. Y vas a velar por mí, por mi vida, cómo estoy espiritualmente, cómo voy avanzando, si estoy viviendo en una vida de piedad o no. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. La siguiente cosa
que hace otro contraste, es que ya no somos advenedizos. Y la palabra advenedizos tenía que ver con personas que iban a una casa por tiempos cortos. ¿Sí? Imagínate una persona que viene a tu casa y se hospeda algunos días contigo. Entonces ellos están ahí, pero no son miembros de la familia de Dios. Aunque una persona los hospede con toda la libertad y el amor más grande y se desprenda de todo, estas personas no son parte de la familia, son solamente personas de paso que están ahí en el lugar, ¿sí? Que uno los puede atender con amor, pueden recibir cosas lindas, pueden disfrutar del hospedaje de una familia, pero no son la familia, ¿sí? Pablo dice, ustedes ya no son advenedizos, ahora son miembros de la familia de Dios. Y esto es algo impactante. Bastaría con ser solamente un ciudadano del reino. Y eso sería suficiente. ¿Recuerdas el ladrón en la cruz? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Bastaría con eso, con solamente ser parte del reino de Dios y ya está, no necesitamos nada. Pero Dios dijo, no solamente eso. Ahora no son solamente ciudadanos, sino que son miembros de la familia del rey. Y hay una diferencia, ¿no? No es lo mismo ser argentino, un ciudadano argentino, que ser el hijo del presidente. Hay una diferencia muy grande. Es lo mismo acá. Obviamente que la comparación es mínima en comparación a lo que implica ser el hijo del dueño del mundo. Pero eso es lo que Pablo quiere que nosotros entendamos. Ahora nosotros somos parte de su familia. Y la iglesia, entonces nosotros nos llamamos hermanos. Lo que te da este pasaje es un sentido de identidad, de que perteneces a una familia, de la profundidad con la cual vives tú ahora las relaciones. Porque con tu familia tú no eres distante, tú eres cercano, o normalmente eres cercano, y te hablo con la familia más íntima, tu esposo, tus hijos, tu mamá, tu papá, hay mucha intimidad, hermanos, hay intimidad. Aunque haya peleas, haya situaciones, hay intimidad. Es el mismo cuadro que Dios pone a nosotros, que la iglesia es tu familia. ¿Recuerdas cuando, no sé si estuvieron todos, cuando Mati predicó de Mateo capítulo 12, versículo 50? Pero ahí es muy claro. Cristo está con un montón de personas y vienen la mamá y los hermanos de Cristo. Y lo natural o lo normal que uno podría decir es, cuando se le acerca el discípulo y le dice, viene tu mamá y vienen tus hermanos, es que Cristo haya dicho, bueno, que se abra todas las personas acá, porque ahora vienen mi mamá y mis hermanos. Pero Cristo no hizo eso. Alza su mano y mira a todos los que están alrededor, que les está enseñando, y le dice, esta es mi mamá, y estos son mis hermanos y mis hermanas, todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. Porque las relaciones más profundas se van a dar dentro del entorno de la iglesia. Somos una familia. Vivimos como una familia y buscamos seguir creciendo en esto. Obviamente el pecado hace que muchas veces no se pueda vivir, o no, mejor dicho, dificulte el vivir esta realidad. Pero la verdad es que esta es la realidad. Somos una familia. ¿Y qué significa ser una familia? Bueno, ya lo sabemos. Una familia es aquella que se cuida, que vela el uno por el otro, que está pendiente, que cuida de las necesidades, que constantemente está buscando el bienestar del otro, que pasa tiempo con la persona. Es que eso es una familia. Y me encanta cómo la Biblia lo describe. La familia no fue creada primero que la iglesia. Primero fue la iglesia y luego la familia. Ahora tú dices, Carlos, si tú vas a la Biblia, la iglesia fue creada muchísimo después de la familia. Claro, pero Dios crea la familia, como Adán y Eva, con el propósito de que esa imagen apunte a algo que Dios tenía en la mente desde el principio de la eternidad, que era la iglesia. Dios quiere que veamos a la iglesia como nosotros entendemos la familia. Entonces, cuando vamos abajo, lo que naturalmente debe salir de nosotros es saber que esas personas son nuestros hermanos. Entonces les pregunto cómo están, me acerco, les hablo, les digo, les pregunto qué piensan, qué necesidad tienen.
¿Cómo puedo seguir creciendo? Si me puedo juntar con ellos, si hay algún cumpleaños que podemos celebrar juntos. Es una relación muy íntima, muy, muy íntima. Y esta es esta es la relación que Dios espera que nosotros podamos vivir continuamente. Esa relación intensa. ¿Sí? Ahí en el libro de de Hebreos capítulo 10 dice mm, que nos tenemos que considerar al amor y a las buenas obras. Dice no dejando de congregarse, pero el versículo anterior dice que nos consideremos al amor y a las buenas obras. No, perdón, lo leo así, no se me va de la mente. Es Hebreos 10:23. Así es, consideremos. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esta palabra considerándonos es una palabra muy, muy particular, porque es la palabra irritar. Todos los contextos donde se usa esta palabra se da en un contexto negativo, a diferencia de esto. ¿Y qué es algo irritante? Bueno, piensa en el verano y en los mosquitos, y que tú estás durmiendo y de repente pasa por tu oído. Eso es muy irritante, ¿sí? Estás matándolos, prendes la luz, no te dejan dormir, están ahí continuamente. Imagínate eso, pero ahora en el sentido positivo. La iglesia debe vivir de esta manera. Nosotros debemos de ser esos mosquitos entre nosotros. ¿Para qué? Para cuidarnos, para no abandonarnos, sino para que estimularnos, empujarnos a una vida de amor y de buenas obras. Entonces la iglesia es una familia y yo debo de verla así. La Biblia me dice que es eso, porque hay una separación muy grande entre una persona que es inconversa y un creyente. Las relaciones que tú tienes con la vida de la iglesia van a ser eternas. Las relaciones que tú tienes con tu familia que no conoce de Cristo solamente dura esta vida. Después de eso va a haber una distancia completa. Ahora, tú no quisieras eso. No quisieras que tus hijos, tu papá, tus tíos, tus hermanos se vayan al infierno. Pero cada uno tiene su responsabilidad. Te digo, yo le enseño constantemente esto a mi hijo. Nosotros siempre vamos a anteponer la vida de la iglesia en lugar de nuestros hijos. Y quiero que lo entiendas bien, no es que no los amamos. ¿Y a qué me refiero con anteponer? Está el cumpleaños y el día de la iglesia, no voy a faltar a la iglesia por hacerle un cumpleaños a mi hijo. La iglesia es muy importante y yo quiero que él desde pequeño pueda verlo, que él pueda amar a la iglesia. Recuerdo que cuando era más chiquito, no sé si hoy hará lo mismo, pero un día le pidieron en la escuelita dominical que dibujara a su familia. Y fue muy particular porque dibujó un colectivo con un montón de gente adentro del colectivo. Y luego la profesora le dijo, no, solo quería que dibujes a tu familia. Dijo, es que acá está mi familia. Cada persona que está en el colectivo es alguien de la iglesia. Y aquí está, papá y mamá están adelante y todos los demás están atrás. Y cuando él le dibujó eso, a mí me trajo mucho gozo. Porque eso es lo que yo quiero que vea de la iglesia. Yo quiero que la vea como una familia. Yo creo que él pueda ver, no sé, a Eduardo y Gloria como sus abuelos. No son sus abuelos maternos ni paternos, pero él los ve de esa manera. Y ve a los adultos como sus tíos. Y él tiene esa relación de cercanía. La misma cercanía que tiene con nosotros la tiene con ellos. ¿Sí? Yo quiero que él vea esto, que eso es la iglesia. Obviamente que hasta que él no crea, esto no se va a hacer una realidad en su vida. Él lo puede tratar de vivir, pero va a cobrar mucho sentido cuando él venga a Cristo. Y eso no es algo que yo pueda hacer. Yo le predico, y yo le hablo, y yo lo amo. Pero nuestra relación aún, si él no cree, se limita a esta tierra. Y obviamente mientras el Señor me permita en esta tierra, voy a predicarle a mis hijos. Porque para mí sería muy duro que ellos se vayan al infierno, porque sé que es real. No puedo cambiar eso, pero no voy a dejar de, con mucho énfasis, mostrarle esto, la verdad, porque no es mentira.
Esto es la verdad. Acá no hay duda. Acá yo no te estoy intentando lavar el cerebro. Esta es la verdad. El mundo cambia, sus teorías cambian. Todo el tiempo el mundo está cambiando. Un día te dicen que vinimos del mono, otro día te van a decir que vinimos de la iguana. Un día te dicen que el Big Bang se creó, hoy te dicen que ya no es posible sostener esa teoría porque los telescopios que crearon son más grandes y eso es una mentira. El mundo cambia. Hace 200 años o 100 años atrás, la gente creía que el mundo era plano, hasta que mandaron un satélite y vieron con el satélite que el mundo era redondo. El mundo cambia, sus teorías cambian y las defienden como que fuera la verdad. Te dicen esto es así. La Biblia nunca cambia. La Biblia es la verdad. Y esta verdad nunca ha sido alterada. Es la verdad y siempre va a ser la verdad. Y no va a cambiar. Entonces somos una familia. Y esa familia refleja cercanía, unión. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Y por último dice que la iglesia es un edificio. Luego el apóstol Pablo va a comparar la iglesia con un edificio. Y dice, estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Y este versículo te muestra qué es una iglesia y qué no. Una iglesia verdadera es aquella que su fundamento son los profetas y los apóstoles. Y ellos obviamente están debajo del verdadero fundamento, la piedra del ángulo. La piedra del ángulo era una piedra que se metía abajo del fundamento y era la que sostenía las grandes construcciones que ellos hacían. Y para ellos era este cuadro muy claro. ¿Por qué? Tienen el templo de la diosa Afrodita. Ese fue un templo que por un montón de tiempo fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Es impresionante, si tú te metes a internet y miras, era impresionante. Ahora el templo del que está hablando acá el apóstol Pablo es mucho más grande, mucho más sorprendente. Es una maravilla. Cristo va a ser esa piedra angular en el cual todo para arriba se va a ir construyendo. Pero una iglesia verdadera está construida en los profetas y los apóstoles. ¿Qué significa? La doctrina que ellos enseñaron es en la doctrina en la cual una iglesia verdadera se para. Una iglesia que deja esto para meter el humanismo a la iglesia o decir lo que ellos quieren en la iglesia, ya deja de ser una iglesia para transformarse en una reunión social. Una verdadera iglesia es aquella que está sostenida en la doctrina de ellos. Y sobre ellos dice que todo el edificio bien coordinado. La palabra coordinado es la palabra coyunturas. Las coyunturas son todas las partes de tu cuerpo que hacen posible que tu cuerpo se mueva. Tienes varias, acá tienes una, acá en el chiquito tienes otra. Tienes un montón de cosas. Si las coyunturas no están, el cuerpo no puede moverse. Se pone tieso así y no podrías moverte. Entonces dice que el cuerpo bien coordinado, cada uno siendo esas coyunturas, van a poderle dar movilidad al cuerpo de manera correcta. Entonces, todos estamos juntos. Y Pablo en la carta de Colosenses dice que el pegamento, lo que nos une es el amor. Entonces, lo que yo soy parte de este edificio es el amor. Lo que me lleva a seguir construyendo, a seguir edificando, es vivir una vida de amor continua por la vida de mi hermano. Y así yo voy creciendo, voy avanzando, voy madurando. Yo no puedo madurar solito. Yo puedo leer mi Biblia, puedo estar escuchando predicaciones en YouTube, pero si yo no tengo esa relación, ¿dónde vivir esto? ¿Dónde ser expuesto? No voy creciendo. Porque bien juntos, bien unidos, viviendo una vida muy íntima, Dios va creando eso para lo cual he sido llamado, santo y sin mancha. Entonces dice, el templo va creciendo para ser santo en el Señor. La iglesia va siendo transformada a la imagen de Cristo. Va avanzando en santidad a medida que la iglesia entiende que es un edificio. Y este es otro cuadro que entendemos.
Acá tenemos un edificio. Este edificio fue hecho con muchos ladrillos. Imagínate si a este edificio le saco un ladrillo. No va a afectar mucho. Empieza a entrar viento, la humedad te empieza a corroer, pero el edificio va a mantenerse todavía por muchos años más. Si le saco otro ladrillo, bueno, va a entrar más frío, va a hacer que todo suceda más rápido. Pero ¿qué pasa si empiezo a sacar 1000 ladrillos? Y que sean de abajo. El edificio va a empezar a tambalear. ¿Qué pasa si saco más ladrillos? El edificio se va a caer. En la iglesia cada persona es importante, porque Dios te trae acá y te hace miembro de la iglesia para que tú seas ese ladrillo que ocupa ese lugar y que va avanzando y creciendo hasta ser una iglesia santa que lleve gloria a Dios. Entonces, Dios nos llama a ser parte de la iglesia. Dios quiere que una persona que ha creído en el Evangelio pertenezca a una iglesia, se mantenga en la iglesia, viva relaciones intensas con la iglesia, madure en la iglesia, sirva en la iglesia. Que el Señor les dé la gracia de ver la iglesia de esa manera, porque así la ve Dios y así quiere que la veamos nosotros. Y créeme que cada una de estas cosas tiene implicaciones muy prácticas en nuestra vida y mata algo que tanto nos cuesta, que es el egoísmo de nuestro corazón, que nos lleva a aislarnos y a vivir vidas individualistas por vivir vidas colectivas y de amor. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿No? Bueno, que el Señor les dé la gracia de vivir de esta manera. ¿Oramos? Padre, te damos tantas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu amor y tu fidelidad y porque tú nos permites, Señor, seguir creciendo, entendiendo, Padre, lo que implica ser tu hijo. Y hoy nos muestra, Señor, una cosa más, que ser tu hijo es ser parte de la iglesia. Señor, gracias porque tú nos has traído a una iglesia sana, bíblica, una iglesia que ama tu palabra. Y oramos para que tú la sigas manteniendo así, que tu palabra sea el centro de nuestras vidas y todo lo que dirija cada aspecto y cada área. Pero te pido, Señor, por mis hermanos, por cada persona que está acá adelante escuchando, Señor, para que ellos puedan ver que ser un hijo de Dios no es vivir una vida solitaria, sino es pertenecer a un pueblo. Gracias, Padre, por sus vidas. Y te pido que tu palabra, Señor, haga la obra en sus corazones, de la misma manera como lo sigues haciendo en nosotros. Gracias, Padre, y oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.